Ilustración del Seol Hades antes del Calvario. Abismo, del griego, Tártar, 2 Pedro 2.4, Lucas 16.26, Judas 6, Apocalipsis 9.1 al 12 y 20.1 al 3. En este lugar hay algunos demonios atrapados y también estará Satanás y todos los demás demonios para el reino milenial que se cumplirá en la tierra. Y vi un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró allí. Y le puso un sello para que nunca más engañara a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Y luego es importante que lo liberen por un tiempo. ¿Por qué fue así? ¿Por qué todos tenían que ir al Seol cuando morían? Porque todos, incluidos los justos, murieron con sus pecados. Eliminar los pecados es solo con la sangre del Cordero de Dios, nunca con ninguna otra sangre ni ninguna otra cosa. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10.4. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1.29. El pecado separa a los hombres y a Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados ocultan de vosotros su rostro, para que no os oiga. Isaías 59.2, pero teníamos una promesa gloriosa del Señor Jesús, el Sheol Hades no resistiría, no nos detendría. Porque Él vencería el pecado en la cruz y nos liberaría para estar junto a Dios, ahora sin separación por los pecados. Jesucristo venció la muerte y el Sheol Hades y abrió el acceso al cielo para todos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Mateo 16.18. Versión NIV. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él no murió a causa de tus pecados, Él estaba inmaculado, sin ningún pecado. Su muerte fue por nuestros pecados. Por lo que ya no hay separación entre nosotros y Dios y el acceso al cielo es gratuito. Por eso los santos que estaban en el Hades fueron transportados al cielo con el Señor. Esta palabra se cumplió plenamente, por lo que muchos en Jerusalén pudieron contemplar su realidad al toparse con el siguiente milagro. Muchos muertos de aquellos días resucitaron poco después de la resurrección del Señor y entraron en la ciudad y fueron vistos. Solo se pudieron reconocer a los muertos cercanos a esos días. Leamos. Jesucristo venció la muerte y el Seol Hades y abrió el acceso al cielo para todos. Y Jesús, gritando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27.50 al 53, y la gracia nos fue dada a cada uno de nosotros según la proporción del don de Cristo. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, ¿qué quiere decir con ascender? Sino que también había descendido a las regiones más bajas de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió sobre todos los cielos, para llenarlo todo. Efesios 4.7 al 10. ¿Por qué fue Jesucristo al Seol Hades? ¿Y hacer qué? Primeramente digo que como humano en que se convirtió debe seguir el camino que está trazado para todos, al morir debe bajar al mundo de los muertos, Seol Hades.
Pero como Dios encarnado también tenemos una misión que cumplir en este lugar, no solo seguir un proceso predeterminado. Respecto a la pregunta que hiciste, la Santa Biblia responde. 1 Pedro 3, 18.19 y 4.5 y 6. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muertos, sí, en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién dará cuenta al que tiene competencia para juzgar a vivos y muertos? Porque para esto también se predicó el Evangelio a los muertos, para que, aunque fueron juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. Predica a los espíritus encarcelados y a los muertos. Está bien que estos pasajes puedan ser difíciles de interpretar. Pero nunca debemos suprimir una verdad solo porque no la entendemos o porque va en contra de mis conceptos ya preestablecidos. La interpretación que propongo en esta doctrina implica comprender los términos del original que fueron escritos. El término usado en este pasaje es kerusen y no evangelizar. La primera es proclamar. Anunciar un mensaje sin la responsabilidad de persuadir, convencer a nadie, solo anunciar. El término evangelicen significa evangelizar, convencer, instruir, persuadir a alguien sobre algún tema. Por lo tanto, mi interpretación es que cuando Cristo descendió al Hades, proclamó su victoria sobre el pecado a los justos que murieron en la fe, creyendo que un día vendría su Redentor y los liberaría para siempre. Esperanza expresada por varios héroes de la fe en el Antiguo Testamento, entre ellos Job, Abraham y muchos otros. Porque yo sé que mi Redentor vive, y que al final estará sobre la tierra. Trabajo 7:25 de la noche, Abraham vuestro padre se alegró mucho porque vería mi día, y él lo vio y se alegró. Juan 8.56, Jesús proclamó a los justos que su muerte en la cruz había consumado todas las profecías y que ahora el acceso al Padre era gratuito. El pecado había sido conquistado de una vez por todas con su muerte en el Calvario. Los sacrificios de animales ya no eran necesarios para apaciguar la ira de Dios. ¿Y qué pasa con los malvados y los espíritus encarcelados? ¿Cuál es la interpretación? Mi entendimiento es el mismo. Jesús les proclamó su victoria en el Calvario sobre la muerte y el pecado. Sin embargo, en este caso fue solo para confirmar que el juicio que os espera, juicio que vuestras conciencias, leyes, gobiernos, naturaleza y demás medios de revelación dados por el Creador ya os señalaron y que ahora quedó sellado con su muerte. En el cruce, el mismo razonamiento se aplica a los espíritus en prisión. Jesús proclamó su victoria sobre todo mal y que el juicio que estaba determinado ahora estaba sellado. Solo es cuestión de tiempo que llegue todo lo que está por venir. Después de la asunción de Cristo, ¿a dónde van los muertos? En el caso de los malvados que mueren en sus pecados, no creo que haya habido ningún cambio, incluso porque no hay evidencia bíblica de esto. Permanece separado de Dios a causa de tus pecados. En cuanto a los que mueren en la fe de que Cristo los perdonó y los redimió con su sangre en la cruz, la Biblia responde. Efesios 4.7 al 10. Hebreos 2.14 y 15. Apocalipsis 1.18 y 6.9. 2 Corintios 5.6 a 9 y 12. 2 a 4. Filipenses 1.23. Comillas paréntesis que abre paréntesis que cierra. Cuando subió a las alturas, llevó cautivo el cautiverio. Por tanto, estamos siempre alegres, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor, porque por fe andamos, y no por vista. Pero tenemos confianza y deseo de dejar este cuerpo primero para morar con el Señor. Pero por ambos lados estoy en problemas.
queriendo irme y estar con Cristo, porque esto es aún mejor. Exhortación final. Realmente vale la pena vivir para el Señor y cumplir el propósito que Él nos trazó en este mundo para que al final podamos decir y tener la esperanza viva que tuvo el apóstol San Pablo. De estar con el Señor y recibir la recompensa de su parte. Manos. Pero por ambos lados estoy en problemas, queriendo irme y estar con Cristo, porque esto es aún mejor. Filipenses 1.23. Porque ya estoy siendo ofrecido mediante aspersión en sacrificio, y el tiempo de mi partida está cerca. Peleé la buena batalla, terminé mi carrera, mantuve la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4 en 6 al 8.